y anunció el desembolso para terminar los trabajos de refacción. En el centro de salud se intervienen 250 metros cuadrados con la construcción de nuevos quirófanos, salas de recepción con áreas limpias y sucias, vestuarios, baños y el depósito de insumos. Gobierno de Córdoba. A pesar de la crisis, seguimos haciendo. El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo entramos todos. Sin mosquito no hay dengue. Gira elementos que puedan acumular agua. Tira recipientes que no uses. Tapa tachos, tanques y depósitos. Lava bebederos y rejillas para eliminar larvas de mosquito. Sin mosquito no hay dengue. En cada paso que damos siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más. Amigas, amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general Norma Cuesta. Puesta al aire Esteban Gabriel. Pero muy buenos días, edición número 136 de este espacio que hemos denominado Historias del Presente, cuarto programa de esta nuestra tercera temporada, la segunda en la radio de la Cooperativa El Toque 101.9. Estamos a punto de cumplir los 3 meses de plutocracia en la República Argentina y allí vamos, gozando de este espectáculo que nos brinda nuestro presidente de insultar a todo el mundo. Ahora, al margen de comportarse realmente como un chico frente a un adolescente que se desmaya a su lado, también el presidente ha tenido palabras, es cierto, en una reunión, si se quiere, privada con los productores bonaerenses, ha tenido palabras muy duras con respecto a los legisladores que no acompañan sus beneméritos proyectos. Ha llegado a decir de que él está pensando en la posibilidad de cerrar el Congreso. Cada vez se sincera más Milei y además no descartó la posibilidad de mear a los gobernadores si siguen de alguna manera oponiéndose a sus delirios de emperador. En fin, en ese contexto estamos, bueno, al menos siguiendo con atención lo que sucede con esta reunión que hoy van a tener los gobernadores patagónicos. Precisamente en la Patagonia no va a concurrir ningún miembro del Ejecutivo Nacional. Ellos habían invitado particularmente al presidente, pero por lo menos esperaban que el ministro del Interior, el ministro político, concurriera. No lo va a hacer. Ellos, cuando digo ellos me refiero a los integrantes del Ejecutivo Nacional, esperan que mañana los gobernadores se alisten frente al presidente para acompañar o anunciar que van a acompañar la ley ómnibus, que dicho sea de paso ya fue votada
en contra, en una oportunidad, y también mantengan la vigencia del DNU, que dicho sea de paso, aparentemente cuenta con los votos suficientes la oposición para derogarlo en el Congreso de la Nación. Recordemos que para derogar ese DNU se necesita que se expidan negativamente respecto de su vigencia tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. En cualquiera de las dos cámaras que no se alcance el voto al no, la mayoría de los votos para el no, el decreto continuará en vigencia y será ley ya en la República Argentina. Ayer la diputada Berman hacía referencia a la necesidad, además, no solo de derogarlo, sino de declararlo absolutamente insano y fuera de cualquier tipo de validez. ¿Por qué? Porque si no se lo declara nulo, de toda nulidad absoluta, todos los efectos que generó desde diciembre hasta la actualidad tendrán influencia en el futuro. Es decir, si por ejemplo en algún momento el presidente en aras de ese decreto cerró Telam, como el decreto le daba esa posibilidad, no tanto, ya lo vamos a explicar, pero supongamos que le daba esa facultad, Telam seguiría cerrada si no se declara nulo absoluto esa disposición legal. Vamos a la cortina y estamos presentando ya a nuestro primer invitado en esta edición 136 ya de Historias del Presente. Estamos con Luis Otero, el exsecretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Antes que nada, Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Un gusto, como siempre, Osvaldo. Muy buenos días. Luis, a ver, en términos generales, ¿cómo te sentís vos como exfuncionario de un área que ha sido cuestionada muy fuertemente desde la actual Administración Nacional? Bueno, realmente es un poco sorprendido de que tenga estos cuestionamientos cierto consenso social. A ver, te lo voy a explicar. Que el gobierno de Milei cuestione la ciencia y la tecnología no sorprende para nada, porque estamos hablando de un grupo de personas que siguen y que están lideradas por Milei, que es una persona inestable, violenta, ignorante, bastante estúpida y que se cree un enviado de Dios. Entonces, que una persona como esa esté en contra de la ciencia y tecnología no es sorprendente, porque es un completo idiota. Ahora, el problema está que ha tenido repercusión en la sociedad. Te cuento, el otro día, por ejemplo, me invitó Pablo Callejón a hablar sobre este problema de ciencia y tecnología en el Canal 13, y después me mandó el corto de, yo no soy mucho de las redes sociales, creo que de Instagram, está bien donde estaba, y resulta que miré el video ahí y tenía todos los comentarios, tenía unos 200 comentarios más o menos, de los 200, 195 eran insultos. O sea, yo no sé si es lo que se ve en las redes, es lo que hay en la sensación en la sociedad, pero que sí hay una gran parte de la sociedad que está influenciada por ese detenimiento ahora, no solo de la ciencia y la tecnología, también de la educación, también de los servicios públicos. Hoy cualquier empleado público es un enemigo. O sea, es un enemigo que debe ser destrozado, porque esa es la sensación y la ¿cómo es? Es la casta. Es la casta. El sinónimo de casta que han encontrado. Exactamente. Sí, el maestro, el médico, el policía. O jubilado con moratoria. O jubilado con moratoria, sí. Exactamente, jubilado con moratoria. Es una cosa muy curiosa, porque dice los que se jubilaron con moratoria, y muchas personas que lo dicen tienen la madre o el padre jubilado con moratoria. Y que además son jubilados con moratoria porque quienes eran sus patrones no hicieron los aportes. Mi madre fue así. Mi madre fue empleada, no toda su vida, pero por muchísimos años fue empleada doméstica. Nunca le hicieron un solo aporte en su vida,
Ella empezó a trabajar como empleada doméstica a los 15 años, está bien, trabajó hasta que se casó y nos tuvo a nosotros hasta los 35, y después volvió a trabajar de empleada doméstica a los 40 y algo, unos 8 o 10 años más. Nunca le hicieron un solo aporte, uno solo, de nada. Y fue después jubilada por moratoria. Entonces la problemática que hay, que no solo es, volvamos a la ciencia y la tecnología, no solo la parte del ataque de parte del gobierno, que ya dijimos cómo está constituido por una ránfula de o delirantes o delincuentes, no hay otra. También hay un consenso social en eso, han generado un consenso social, ¿viste? En primer lugar, que los delincuentes son los otros, los que se fueron, los que estuvieron antes. Los que estuvieron antes, sí. Y bueno, pero eso ha calado mucho, muchísimo. Ojo que los medios de comunicación tienen un poder, los medios de comunicación hegemónicos tienen un poder muy grande en replicar eso, en inventarlo eso, el habría, el estaría, y habríamos sido, no sé si leyeron las últimas noticias, una cosa muy curiosa, y la cantidad de potenciales que pone Clarín, La Nación, Infobae. Convengamos, el presidente colabora permanentemente, Sí. Ha dicho de que el expresidente Alberto Fernández consumía botellas de champán de 1,5 millones de pesos. Sí, Bueno, pero eso es una estrategia. después el propio Milei dijo, no era tan así, pero no importa. No importa, Ya está. La estrategia es esa. Mintamos después y dijimos, no era tan así, pero no importa. Ya, miente algo queda. Sí, sí, el otro día estábamos conversando anoche con unos amigos de lo que... de por qué una sociedad acepta lo que está aceptando. Hoy está aceptando la caída de salarios, es la más grande en la historia. La caída del poder adquisitivo de los jubilados no tiene precedente, ni siquiera en el 2001. Estadísticamente nunca cayó el ingreso de los asalariados tanto en tan poco tiempo. ¿Y eso en aras de qué? La ganancia financiera tampoco fue tan alta nunca. Vos fijate que la ganancia financiera ahora en el circuito financiero, que le dicen carry and trade, pero es la bicicleta. Es darle dólares al Banco Central, tomar los pesos, ponerlo en el circuito financiero, ganar 100% anual en pesos mientras el dólar está planchado. Eso dio una ganancia, dependiendo de los bonos que hayan usado, entre el 30% y el 46% mensual en dólares. Esa ganancia se financia con el hambre de los jubilados, y la gente sinceramente lo acepta. ¿El por qué? Y el por qué es, como vos decís, el poder de la propaganda. Estábamos hablando el otro día, nos gusta mucho la historia con algunos amigos, el por qué, por ejemplo, los alemanes en la guerra alcanzaron a entregar a sus niños de 11, 12, 13 años para ser masacrados en el frente, siguiendo creyendo en una idea política de superioridad racial, lo que sea, pero siguieron creyendo en una mentira que le habían vendido. ¿Está bien? Si a eso llegó una sociedad, mira si nosotros lo que estamos sufriendo en este momento, y lo seguimos aguantando. Es muy extraño, es para los sociólogos o psicólogos sociales, lo que sea, uno por ahí no tiene la capacidad de interpretar el porqué. Ahora, que el hecho es así, eso es seguro, el hecho es objetivo. Acá hay una ganancia financiera de la mano de Caputo, que es cierto que es el mago de la finanza. Se están llenando de plata de una forma impresionante, como nunca en la historia, en tan poco tiempo y en ningún país del mundo, mientras que los jubilados no le alcanza para poder comer, y sin embargo no hay ninguna reacción a eso. Hay que reconocer la capacidad de caradura que tiene el vocero presidencial. Sí. Le preguntan, ¿y qué van a hacer con los jubilados? ¿Cuál es el problema con los jubilados? No han perdido poder adquisitivo. Es insólito que te mientan en la cara. Bueno, nos mintieron, por ejemplo, cuando lo presentaron a Javier Milei como doctor. No es doctor. Tiene un doctorado honoris causa otorgado por una universidad privada de uno de sus legisladores. Sí, uno de sus legisladores, sí. Pero bueno, nos mienten permanentemente. Te consultaba, Luis, si se puede de alguna manera revertir esto, porque convengamos que, yo sigo insistiendo que se está de alguna manera reproduciendo en la República Argentina aquel viejo poema de Bertolt Brecht que decía: ayer vinieron por... Sí.
los judíos, pero no me importó porque yo no soy judío, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Bueno, ayer cerraron Telem y bueno, no me importó porque de última no soy trabajador de prensa. Cerraron los hoteles de Chapadmalal en Embalse y a mí no me importó porque yo no soy pobre y por lo tanto mis hijos nunca veranearon o fueron a pasear, a disfrutar de una colonia de vacaciones en estos hoteles. Bueno, empezaron a cerrar, por lo menos inhabilitaron la creación de varias universidades nacionales y bueno, total las nuestras están. ¿Cuánto falta para que digan se cierran las universidades nacionales? Hay un campo de 2 hectáreas que puede ser muy interesante para algunos. Es curioso y es peligroso porque, bueno, a ver, las universidades nacionales ahora con el presupuesto que se les ha sido asignado tiene para funcionar hasta mayo. Esa es la verdad. ¿Qué pasa después? Nadie sabe. Todos están en la Universidad de Río Cuarto, por lo menos. Mucha gente sigue actuando y trabajando como si nada, como si no pasara nada. Te dicen, no, bueno, por ejemplo, qué sé yo, no tenemos ahora ni papel higiénico, no hay nada, no hay absolutamente nada. No se pueden comprar drogas, no se puede hacer ningún gasto, pero dice, hay una sensación de como que esto ya va a pasar, que es momentáneo, ¿está bien? Y que hay que aguantar momentáneamente manteniendo la apariencia de que nada está pasando. Esa es la sensación que me da y es justamente lo que vos decís, todavía no vinieron por mí, porque me van a rescatar, en mayo me van a dar, y yo no sé si están así, yo no sé si están así, lo que por ahí te pueden llegar a sorprender lo que busca, porque ¿a qué va a llegar la universidad? Y al conflicto entre el paro docente, el paro no docente y los alumnos que se quedan sin clase, y entonces el conflicto va a ser entre los no docentes y los docentes y los alumnos, o sea, conflicto de pobres contra pobres, ¿está bien? Entonces te pueden mostrar, como dijo el otro día el vocero presidencial, como vos decís, queremos que las universidades únicamente enseñen, ¿está bien? Únicamente se vaya a estudiar, y te van a decir, no, fíjate que la universidad lo que tiene es un nido de política donde no se enseña, es una mentira que la creen o los ignorantes o los estúpidos. Ojo, tenés que creer, querer creer eso, pero bueno, hay mucha gente que lo cree. Entonces, el camino a la destrucción de la universidad está iniciado, y por ahí mucha gente no está tan consciente de eso, de la iniciación de ese camino. Uno se preocupa porque, empezamos a naturalizar el menú a 1.800 pesos. Exacto. Mira, yo te voy a contar una cosa, lo dije el otro día a mucha gente que estuvimos discutiendo sobre este tema. Yo cuando me vine a estudiar de la Carlota, venía a dedo, tenía justamente la beca de menú. Si a mí me cobraran hoy lo que yo tendría que haber pagado en esa época el menú, los 960 pesos para los que tienen beca, para los que tienen beca de comedor, claro. Antes era gratis, ahora son 960 pesos. Y 1.300 creo que el menú alumno. Exactamente. Bueno, a mí me cobraban eso, me tenía que volver a mi casa. Yo no me hubiera recibido. Si yo me hubiera pasado lo que ¿Y cuántos chicos hay que hoy les pasó eso? ¿Cuántos? Habría que analizar y habría que preguntar cuántos dijeron, che, no, me empezaron a cobrar el menú entre el colectivo y el menú no llegó. Está bien, porque hoy ir a la universidad a un alumno le está saliendo alrededor entre 3 y 4 mil pesos por vez cada vez que va, entre el colectivo y si se queda a comer y si se queda a almorzar. ¿Cuántos dejaron de ir a la universidad porque esos 3, 4 mil pesos por día no lo tienen? Claro. Numerosos. Estamos hablando. Yo hubiera sido uno. Yo hubiera sido uno cuando me dijeron, tenemos que cobrar los 1.000 pesos de 960 que cobran el menú a los que tienen beca, a los que tienen beca. Bueno, hasta acá llegué. Esa es una realidad. Así que sí, el inicio de la destrucción universitaria se empezó. Fue una discusión histórica en periodos particularmente de inflación. Siempre el salario iba muy detrás justamente del aumento de los precios. Siempre fue así en época de inflación, ¿no es cierto? Y obviamente nos quejamos. ¿Sí? Esto sucedió en el primer peronismo y sucedió con Alberto Fernández, en la última etapa de Cristina Kirchner, con Macri, con todos. Ahora, había un intento de recomponer los salarios.
hoy la mayoría de los que asisten a la universidad, hablo de no docentes y docentes en primer lugar, pero también de los padres de los chicos que asisten a la universidad, no ven incrementos sus salarios, no, bueno, sus ingresos. No, porque bueno, la caída del salario ha sido brutal, pero es una de las partes de la planificación. Ya te digo, la fuga de ganancia financiera hay que financiarla de alguna manera. O sea, ¿quién está financiando lo que está ganando ahora los bancos internacionales con la bicicleta financiera? Los jubilados, los empleados, los estudiantes, aquel que no accede más a la salud, a la educación, a la seguridad. Eso es lo que pasa es que lo raro es que es clarísimo de ver. Es muy claro de ver y mucha gente dice, no, hay que aguantar, darle un tiempito, porque ya esto ya va a suceder. No, va a empeorar. ¿El programa Eduardo? Va a empeorar, no va a mejorar, no es una cosa que dice es momentáneo y después mejora, no, va a empeorar. Porque la ecuación financiera no hay forma de que sea revertida. Es muy curioso. Vamos a escuchar otra voz ligada a este tema. Puede ser, ya estamos en contacto con él, con Daniel Garis, titular del gremio no docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. De alguna manera lo sacamos por un instante de una reunión que está manteniendo, así que brevemente, Daniel, antes que nada, muy buenos días. ¿Con qué panorama se inicia el año en la Universidad Nacional de Río Cuarto del sector no docente? Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Mira, realmente es un panorama que lamentablemente en el sector universitario todavía no tomó dimensión de la crisis que está pasando, la crisis que estamos viviendo y la gravedad del problema que vamos a tener. ¿Por qué te digo todo esto? Porque desde el Estado Nacional se tomó la decisión de financiar a las universidades. ¿Qué es lo que han hecho? Tomaron el presupuesto del año 2023 y es el mismo presupuesto que se aprobó que en realidad no se aprobó, directamente el gobierno tomó la decisión de que no se actualice ese presupuesto y que todo el año 2024 se va a utilizar en los mismos montos. ¿Qué quiero decir con esto? Para que vos entiendas. El presupuesto en el año 2023 se fijó en octubre del año 2022. Bueno, en ese momento se fijó cuánta plata iba a ir a cada universidad. Ese mismo plata que se fijó en noviembre del año 2022 es lo que va a estar llegando durante todo el 2024. O sea, con un 200 y pico % de inflación, ese monto te imaginas que no alcanza absolutamente para la mitad del funcionamiento de la universidad. O sea, la universidad en su funcionamiento cotidiano, digamos, en pagar la luz, el agua, gas, comprar insumos, todo eso, se encuentra con un presupuesto que es un tercio de lo que debería ser. Con suerte llega mayo. Sí, mira, hablar de hasta cuándo llega, no podés dar precisión, porque en realidad la plata va a ir llegando todos los meses. O sea, desde el gobierno te van a decir, nosotros todos los meses le mandamos la plata. Lo que pasa es que todos los meses la universidad, para que funcione, va a tener pérdida. ¿Y de dónde va a sacar? Cuando un mes nos encontremos que no tenemos más reserva y no haya de dónde pagar absolutamente nada, y no te adelanten más dinero, la universidad va a dejar de funcionar. Eso que estoy hablando de la crisis, lo que sería universidad. Y después tenemos el otro problema grave, que es la actualización de los salarios. Nosotros hemos perdido en los últimos 2 meses un 50% del valor adquisitivo. La última paritaria que tuvimos, te hablo del sector no docente, pero los docentes fue igual. Lo único que se nos dio fue un 6% de aumento. Se habla de un 16%, pero nosotros ya el 10% lo teníamos pactado de antes. Lo único que se ofreció fue un 6% y no fue una paritaria como debería ser. O sea, fue simplemente, se nos dijo, hay un 6% más, si le gusta bien, si no, hasta luego. O sea, los salarios nuestros han disminuido un 50%, en otros sectores sí han tenido algunos aumentos, sectores, estoy hablando de la parte privada, algunos, pero en el sector del Estado no hemos tenido a un 6% de aumento, es una risa.
Daniel, al comienzo de la charla, te comento, estamos aquí compartiendo la mañana con Luis Otero, el ex secretario de Ciencia y Técnica de la universidad, y estábamos haciendo referencia, como vos también lo hiciste en el comienzo, insisto, de esta conversación, al tema de que por ahí no nos estamos dando cuenta de que, a ver, querer seguir funcionando como si nada pasara equivale a, bueno, que la orquesta del Titanic siga ejecutando la canción de moda, mientras el barco se hunde. Es así, bueno, saludos Luis, que lo conozco también. Pero es así, y bueno, en la parte de ciencia y técnica, te imaginas que los insumos son carísimos y todavía es más grave la situación. Claro. Pero es así, pero a ver, yo creo que hay dos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Uno, que todavía no hemos reaccionado, o sea, creo que la sociedad y el pueblo argentino no reaccionó en general, y en sistema universitario a los trabajadores de los dos sectores, todavía un grupo sí reaccionó y el otro no. Y hay otro grupo que le dio el apoyo al presidente actual y que todavía está diciendo que hay que esperar porque se van a solucionar los problemas en los próximos meses. Bueno, la política que está llevando adelante el gobierno no es precisamente la de solucionar algo para los próximos meses. Ayer el vocero presidencial dijo que la plata va a ser para que los estudiantes, para que vengan a estudiar, los alumnos. O sea, no piensen en todas las otras funciones que tiene la universidad. Con lo cual, ya una voz oficial del gobierno que diga eso, te va dando las pautas de que no va a existir más presupuesto, o si llegan a aumentar el presupuesto va a ser mínimo, y va a ser condicionado a ciertas pautas. ¿Qué es lo que están entendiendo? Yo creo que lo que están entendiendo es que la universidad empiece a achicarse en sus funciones, achicarse en servicio de atención, achicar carreras. O sea, no le interesan más las carreras que sean costosas para el Estado, las van a querer empezar a cerrar. Van a quedar únicamente las carreras que son baratas, digamos, que se requiere únicamente profesores, pero ningún tipo de equipamiento, que son las mismas carreras que están dictando las universidades privadas, que son las que menos gasto tienen. Y por ahí vamos. Pero bueno, todavía tenemos compañeros que están dándole el apoyo al actual presidente. Sí, convengamos, desfinancian las carreras más caras y desprestigian las carreras más económicas, porque el ataque que están recibiendo, por ejemplo, las humanidades es absoluto, ¿no? Con el criterio de que son carreras que no sirven para nada, que no son productivas, pero mientras tanto también cuestionan y le quitan presupuesto a carreras como en nuestra universidad, enfermería, que debe ser, Luis, vos me ayudás, una de las carreras más caras junto con veterinaria, ¿no? Sí, enfermería es cara, los insumos que se necesitan para la carrera, los muñecos de simuladores son caros, digo, me acuerdo cuando los compramos, los insumos que se gastan son costosos. Agronomía veterinaria también es una carrera costosa, veterinaria es una carrera costosa, pero a ver, la educación no es un costo, es una inversión, ¿no? Claro, está bien, hay que retirar, hay que dejar de utilizar las palabras que utiliza el enemigo. Claro, ¿no? porque es una inversión en salud, por ejemplo, decir, bueno, es cara la enfermería, yo te digo, mira, una cosa, cuando me tocó entregar los diplomas en un acto de entrega de diplomas de la universidad, cada uno que se vio recibido enfermero le agradecía, porque es una de las carreras, yo creo, más sacrificadas y más infravaloradas que tiene la Argentina. Y sin embargo, cuando uno estuvo internado, qué sé yo, lo que le agradece a un enfermero, la dedicación, el esfuerzo, el trabajo, ¿está bien? Entonces me dio una sensación de decir, te tengo que agradecer por haber elegido esta carrera, porque por ahí uno desde el punto de vista egoísta no lo hubiera hecho, porque la vida del enfermero es una vida de sacrificio por el bien del otro. Entonces te digo, no es un gasto, yo estoy invirtiendo, la sociedad invierte, porque cuando yo necesite ese enfermero, lo voy a tener. No es un gasto, la cuenta no es cuánto es que gasto y cuánto es en ganancia en la educación. Eso es una estupidez. No hay forma de no darse cuenta de eso. Es lo mismo que en cultura. Viste que vamos a financiar el Inca. La cultura necesita financiamiento porque si no se pierde identidad cultural, las sociedades se denigran.
No hay sociedad que no te necesite una identidad cultural. Bueno, pero eso es terrible. Voy a hacerle la última consulta a Daniel. Estábamos hablando aquí, Daniel Gari, secretario general del gremio no docente, con él estamos también charlando, acerca del incremento que ha tenido el comedor. Calculo que si bien impacta directamente en los estudiantes, porque claro, pagar 1.300 pesos todos los días la comida en lugar de, bueno, creo que estaba en 300, 400 pesos el año pasado, indudablemente implica un incremento del presupuesto. Pero para el no docente que almuerza en la universidad, también se ha ido el precio, creo que 1.800 está ahora el menú, lo cual en un marco donde los salarios están virtualmente congelados no deja de ser un problema adicional, Daniel, ¿no? Sí, obviamente. Mira, esto del costo del menú, yo he estado charlando con varias universidades y este ajuste que está haciendo el gobierno nacional se ha transferido a todas las universidades y todas las universidades están haciendo ajustes. De una política o de otra, en realidad todos están haciendo. Lo hizo Villa María, lo hizo Córdoba, lo hizo Villa Mercedes. O sea, todas las universidades están subiendo los costos del menú y están viendo cómo gastar menos en ciertas pautas. Bueno, eso depende de la política que lleva adelante cada universidad y ver dónde pone el dinero. O sea, a ver, si hay plata en el plato, es una decisión política de dónde vos podés llevar la plata para un lado o por el otro. Bueno, esas son políticas que lleva cada rectorado, obviamente. Si nos afecta a nosotros, sí, nos afecta, obviamente. Pero tampoco... a ver, no docentes que comen en el comedor es un número, debe ser un 10% del sector no docente. Entonces, que comen el menú por lo menos, ¿viste? Otros van a comprar otras cosas. Entonces sí, nos afecta, pero no es como lo que nos está afectando a los estudiantes. Esa es la otra realidad. Daniel, muchísimas gracias, te liberamos, seguimos en contacto permanente aquí en Historias del Presente. Dale, un abrazo grande. Daniel Gari, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. También lo voy a liberar, cumplo con el horario, al profesor Luis Sotero. Bueno, decime algo que pueda suceder en los próximos 15 días. ¿Comienzan las clases para vos? La verdad no sé. La incertidumbre es total. Bueno, uno trabaja hace muchos años en la parte. ¿Vos estás en qué carrera como docente? Ahora en el primer cuatrimestre en licenciatura en química. Y en la segunda también. La pregunta es, una carrera que necesita, una materia que seguramente necesite insumos, ¿está en condiciones de poder dictarse normalmente? Por lo menos en esta primera etapa. La cuestión es así, los insumos que se usa en los laboratorios de química general. Química general es una materia que tiene el 50% del tiempo es laboratorio. O sea, 50% teórico práctico, 50% laboratorio, porque un químico tiene que entrenarse en el laboratorio ya desde el primer año. Y los insumos, los gastos e insumos de los laboratorios de primer año no son altos porque son laboratorios sencillos, son evolutivos, o sea, cada vez un poco más complejos, entonces no son altos. Y si bien no son altos, si no están, no se pueden hacer. ¿Qué pasa? Nosotros para este año son insumos que son generales y los tenemos en stock. La universidad, nuestro depósito de droguero de la universidad tiene stock. O sea que podemos arrancar unos primeros meses con el stock de insumos que tenemos. Ahora, las materias que son más complejas, no sé cómo van a ser. Y eso no es nada. Lo que tenemos nosotros, por ejemplo, es equipamientos que son muy caros de mantener. O sea, en los últimos años se pudo, gracias a una política nacional en cuanto al equipamiento de ciencia y tecnología y docencia universitaria, adquirir equipamiento muy costoso. Nosotros pudimos comprar en los últimos 2 años de nuestra gestión unos $20 millones en equipamiento en la Universidad de Río Cuarto. No, 20, perdón, $2 millones en equipamiento y $5 millones del edificio que algún día jamás nunca se va a hacer, digamos, que habíamos firmado el contrato. Esos equipamientos tienen un costo de mantenimiento muy alto. Eso no hay ningún recurso de dónde mantenerlo. Y si hay equipos, por ejemplo, hay uno que se llama el equipo de resonancia magnética nuclear, que si no se lo mantiene continuamente,
si pierde lo que es el helio líquido y el nitrógeno líquido, el equipo se rompe y no sirve más. Y un equipo de $380.000 que salió. En eso realmente es preocupante. Y esos equipamientos se usan en docencia avanzada en los últimos años, de varias carreras, y en la docencia de posgrado. Aquel que cree que la universidad es un aula y nada más es un ignorante. Sí. ¿Está bien? Y con lo que vos decías de las carreras técnicas que son tan caras, la ingeniería, la física, la química, es esencial para la sociedad. Es una cosa, es esencial. Si, por ejemplo, qué sé yo, está bien, es un extremo, ¿no? Supongamos que en un país nadie estudie física durante un año, durante un año se pierde una generación y no hay más nadie, y a otro año volver a las cavernas, porque no hay nada que puedas hacer, porque no hay nada de la tecnología moderna que puedas manejar. Lo mismo la matemática, la física, la ingeniería. Así, y son cosas caras de mantener, y aquel que cree que la universidad es solamente un enseñadero, o es un mentiroso, o es un ignorante, o es un perverso también, ojo, también conoce, sabe, y yo perversamente doy. No hay universidad en el mundo que no haga ciencia y tecnología, no es una universidad, o sea, sale aparte. Son terciarios. Son terciarios que pueden ser más o menos buenos. Sí. Bueno, no es el caso del que concurrió Milay. No. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Seguimos reencontrando cotidianamente en estas historias del presente. Con mucho gusto. Hasta luego. Tanda. En Holmberg seguimos haciendo. El gobernador Martín Yarlora visitó la ciudad de Santa Catalina Holmberg, donde anunció la construcción de una sala para niños de 3 años en el Jardín de Infantes Cornelio Saavedra. Junto al intendente Maximiliano Rosetto, firmaron convenios para remodelar el Centro de Atención Primaria de Salud y la finalización de la obra de un salón de usos múltiples municipal. Gobierno de Córdoba. A pesar de la crisis, seguimos haciendo. En Río Cuarto, la prevención es una prioridad. Por eso, vamos a crear la Guardia Urbana Municipal. Instalaremos más de 200 nuevas cámaras y pondremos en marcha la aplicación Comercio Alerta, entre otras acciones de seguridad ciudadana. Vamos a impulsar más herramientas para potenciar nuestro trabajo en equipo como auxiliares de la Policía de Córdoba. Estamos comprometidos con la ciudad y con la tranquilidad de nuestras familias, porque en cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo entramos todos. Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más. Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente, por la radio de la cooperativa Al Toque. Vamos a retomar un viejo capítulo que incorporamos en nuestras historias del presente, las efemérides, y particularmente las efemérides locales. No sé si lo recordarán incluso en la propia institución. Hoy se conmemora la creación de los bomberos voluntarios de Río Cuarto. Delfina Vettori, una compañera de trabajo, dicho sea de paso aquí en esta radio, alguna vez elaboró este documento radial que compartimos con todos ustedes. El 4 de marzo de 1943, un incendio consumió parcialmente las instalaciones de la tienda Los Vascos, ubicada en la esquina céntrica de Constitución y Buenos Aires. El personal militar del Regimiento 14 y del Arsenal José María Rojas lograron combatir el fuego, pero la ciudad en ese momento carecía de una sociedad que protegiera ese tipo de desgracias. Este suceso motivó a los ciudadanos riocuartenses, liderados por el escribano Emiliano Villanueva, a formar un cuerpo de bomberos voluntarios.
El 4 de diciembre de 1943, en el Palacio Municipal, quedó constituida la primera asociación de bomberos voluntarios de Río Cuarto. Sin embargo, este intento y otro en 1945 no tuvieron futuro. Recién en 1951, en el Palacio Municipal, se conforma una comisión pro formación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que trabajaba para constituir definitivamente el cuerpo de bomberos que tanto necesitaba la ciudad para combatir los incendios que seguían sucediendo. El 4 de diciembre de 1952 se reúnen los asambleístas para conformar la primera comisión directiva. Unos días después reciben el primer autobomba. Este Ford 38 hoy es coche insignia y patrimonio histórico de la entidad. Finalmente, el 7 de marzo de 1953, se obtiene la personería jurídica para dar comienzo oficialmente a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto. Hoy, la sociedad posee un edificio propio en calle La Madrid 945, un local comercial, unidades recicladas, indumentaria y herramientas y tecnologías de última generación para atender los más diversos servicios. 7 de marzo de 1953, creación de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto, un cuerpo de bomberos del pueblo y para el pueblo. La historia de los bomberos voluntarios en Río Cuarto, la voz de Delfina Bettore, ya va a estar aquí en el aire de Al Toque Radio 101.9. Nos comunicamos con la politóloga de la Universidad Nacional de Villa María, Aimea Minahuel. Si me estás escuchando, Aimé, muy buenos días. Gracias por compartir tu voz aquí en nuestro programa. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Osvaldo, y a toda la producción. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. No, por favor, siempre nos interesa tener tu visión acerca de lo que está sucediendo en materia política, en este caso en particular. Aimé, yo no sé si en este momento ustedes con tu equipo están trabajando, están observando cómo está posicionándose el gobierno provincial frente a lo que, impulsa este Pacto de Mayo que impulsa el gobierno nacional, pero me gustaría tener una opinión general acerca de cómo estás observando la política provincial, Aimé. Bueno, ciertamente, y lo analizábamos y lo conversábamos con una colega, cuando Javier Milei anunció el Pacto de Mayo, nos llamó la atención un Martín Yarlora que tuvo que salir a explicar en la mayoría de los medios, en prime time, su posicionamiento, yo diría siempre bastante, con mucha cintura, ¿no? Bastante en delgada línea sobre si participaría o no, en qué términos participaría, es decir, a lo que me refiero, no lo vimos cómodo saliendo a explicar. Y me parece que eso también tiene que ver cuando uno analiza, por ejemplo, los posicionamientos de todos los gobernadores de la Argentina. ¿Qué gobernadores por allí se sintieron mucho más cómodos con la convocatoria, qué gobernadores no, y qué gobernadores se presentaron dubitativos? Yo creo que tiene que ver principalmente con las características del proyecto Ley Ómnibus, porque ¿cuál es la convocatoria que hace el presidente? Bueno, vengan aquí, vamos a convocarnos para dialogar sobre el proyecto Ley Ómnibus. Si ustedes me lo aprueban, yo dialogo en términos fiscales. Si ustedes luego no me lo aprueban, no podemos discutirlo, no podemos debatirlo, no vamos a dialogar la ayuda fiscal que necesitan las provincias. Entonces, lo que hay allí de fondo en la discusión es un tema estrictamente económico. ¿A qué me refiero? El proyecto de Ley Ómnibus, como fondo del proyecto, tiene la discusión de todo un sistema estatal con características estrictamente liberales de desregulación, y particularmente ataca o aterra, digo yo, a las economías regionales. Entonces, cuando uno analiza los modelos de gestión provincial, vemos que hay provincias que tienen un modelo mucho más allá de los partidos políticos, ¿no? Digo, por la trayectoria económica de esas provincias y la ubicación geográfica. Tienen modelos mucho más liberalizados
otros mucho más proteccionistas, ¿no? Y en el medio, por supuesto, los grises y los matices. Entonces, por ejemplo, gobernadores que tal vez en campaña electoral acompañaban a Javier Milei, cito el caso del gobernador de Santa Cruz, por citar un caso, de repente es uno de los gobernadores que se presenta dubitativo, porque el modelo de gestión provincial, gobierne quien gobierne, es un modelo que requiere de mucha presencia estatal, tanto nacional como provincial. Entonces no es tan fácil liberalizar allí, por ejemplo, la economía regional del petróleo, la economía de la mina, de la minería, que allí en Santa Cruz tiene una presencia muy fuerte del Estado, a diferencia de San Juan, por ejemplo, donde está más liberalizado. Entonces los posicionamientos de los gobernadores, incluido el de Córdoba, tienen que ver con poder discutir de fondo la ley ómnibus, y entonces allí se presenta por qué algunos están más dubitativos que otros. ¿Qué es lo que plantea el gobernador de la provincia de Córdoba? Y que lo vemos allí con esa posición un tanto ambigua. La provincia de Córdoba tiene un modelo de gestión bastante mixto en muchas áreas. Uno ve, hay agencias estatales con participación del sector privado hace bastantes años, digo desde las reformas de la Sota. Entonces, cuando uno ve, sin embargo, que hay ciertos sectores como el turismo en la economía cordobesa que tienen mucha importancia, de repente un modelo extremadamente liberal de desregulación de la economía nacional, por supuesto que impacta con mucha claridad en las economías regionales, ni que digo el turismo, que es muy importante en la economía cordobesa. Entonces, de repente me parece que la discusión que está pasando por los posicionamientos de los líderes provinciales tiene que ver con, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para hacerle frente a una situación macroeconómica muy delicada y en donde además el Estado Nacional, el Estado Federal, está diciendo que no va a seguir participando de, por ejemplo, los subsidios al transporte, los subsidios a la electricidad, ni qué digo de todas las prerrogativas en torno a las economías regionales, que en Argentina teníamos varias leyes de promoción de la economía regional que con el DNU quedarían derogadas, que con el proyecto de ley ómnibus quedarían derogadas. Entonces, por lo tanto, veo un posicionamiento incómodo de gobernadores que tal vez en campaña electoral los veíamos más cercanos a la figura del presidente y ahora están discutiendo ya estrictamente en términos de su propia región. Y es el caso de Martín de Ayora. Me parece que está tratando de discutir en términos de, bueno, ¿qué es lo que va a afectar concretamente este proyecto de ley a la provincia de Córdoba? Aimé, ¿por qué parece por lo menos reflejar eso la actitud del gobernador de Ayora? ¿Por qué él defiende públicamente mucho más el no incremento a las retenciones, a lo que él genéricamente llama la producción, que, por ejemplo, recibir el fondo de incentivo docente o el fondo destinado a financiar el transporte, que impacta mucho más en las clases populares? ¿Por qué esa estrategia? Es muy buena tu pregunta, y tiene que ver, yo creo que los gobernadores o las élites gobernantes en las provincias, digo yo, las dirigencias provinciales, en muchos casos cuando uno analiza, exceptuando la última elección que cambiaron algunos mandatos, por ejemplo en San Luis o en Santa Cruz, en general son los mismos oficialismos de partidos provinciales. Son oficialismos que se sostienen con la convivencia con, yo siempre digo, las oligarquías regionales, que son históricas en las provincias. En algunos casos están más vinculadas, por ejemplo, en las provincias del sur, están vinculadas a los poderes económicos del petróleo, del sector lanero, del sector gasífero. En las regiones más litoraleñas o mediterráneas, como es el caso de Córdoba, al modelo agroexportador exclusivamente, al sector ganadero, o de producción estrictamente de oleaginosas. Por lo tanto, muchos de estos oficialismos provinciales, a lo largo de la historia, digo, del federalismo de Argentina, se han constituido alrededor de los poderes económicos de sus regiones, ¿no? Por lo tanto, la discusión para Martín de Ayora, por supuesto que no es simplemente, no sé, yo pienso la producción del norte en Quilino, del Cabrito, sino que es la gran producción agropecuaria de la provincia de Córdoba, que es la que también sostiene el modelo de gestión provincial. Por lo tanto, yo creo que, por ejemplo, el caso de Catamarca, digo otro ejemplo para que veamos la similitud, en Catamarca también hay una producción de litio muy importante. Por lo tanto, el gobernador de Catamarca está discutiendo en esos términos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que moviliza la economía de mi provincia? Y en muchos casos tiene que ver con el diálogo directo con poderes reales. Cuando digo poderes reales me estoy refiriendo a el poder agroexportador de Argentina, provincia de Córdoba, vinculado al sector ganadero y al sector de las oleaginosas. En el norte de la Argentina, en muchos casos, tiene que ver con el sector de los minerales. En el sur de la Argentina, con el sector gasífero y petrolero. Entonces,
Digo, Javier Milei cuando discute con los gobernadores también está discutiendo en muchos casos con interlocutores de los poderes reales de sus provincias, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno de la provincia de Córdoba también está discutiendo, representando en algún sentido, porque digo es un oficialismo provincial que siempre ha tenido diálogo con la Fundación Mediterránea, con el sector agroexportador de la provincia, las políticas, cuando uno analiza el financiamiento, si uno lo desnuda, el financiamiento de las políticas de la provincia de Córdoba, el sector industrial tiene mucho menos dinero destinado que lo que tiene el sector agropecuario en general, así como lo dice el gobernador. Por lo tanto, tiene que ver también con una orientación de un gobierno provincial. Aimé, como vamos a tratar de mantener un diálogo cotidiano contigo, hoy damos por cerrada esta charlita. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias a ustedes, Osvaldo, y por supuesto que nos vamos a seguir en contacto. Aimé Minahuel, politicóloga, nacida allá en Río Gallegos, estudió aquí en nuestra universidad y por supuesto hoy es docente investigadora de la Universidad Nacional de Villa María. Ella estuvo en esta edición de Historias del Presente. Allí estamos escuchando a Taylor Dayne, quien en realidad nació un día como hoy con el nombre de Leslie Gundiman. Nació justamente en New York el 7 de marzo de 1962. Está cumpliendo precisamente 62 años. La escuchamos unos minutos más a esta artista que en algún momento fue comparada con Madonna. Obviamente la popularidad internacional no fue la misma, pero algunos temas lograron esa trascendencia universal tan propia de esta época. Por ejemplo, con este tema. Seguimos haciendo. El gobernador Martín Yarlora anunció la construcción de un polideportivo social. Este nuevo espacio de encuentro vecinal